Bueno, entonces continúo con la última parte de la explicación. Bueno, pues acá en el punto 4, acá está. Sí, este es el punto 4. Entonces acá en el punto 4 tenemos el archivo en Excel, toca colocarlo en SPSS. Todo lo que se hizo fue muy sencillo, pues se selecciona todo, se hace, bueno, aquí control E, se hace control C, ¿cierto? Se copia, se pega en uno nuevo, aquí ya en vista de datos lo pegué literalmente así, y luego en la vista de variables se arregla. Entonces country y código del país pues son variables de tipo cadena, son variables de tipo identificación. La región, esa sí es de tipo numérico, es una variable de tipo categórico, es decir, que tiene varios atributos, ¿sí? Entonces al seleccionar tiene distintos atributos, en este caso tiene 7 atributos que son las regiones, y acá se van colocando, entonces se coloca 1, 2, sur hacia el sur, Saharan, África, etcétera, etcétera. Listo, lo mismo en el INCON, aquí se declara como el tipo numérico, se le da a aceptar y aquí también se coloca lo mismo. Entonces, sueldo alto, sueldo bajo, sueldo medio bajo, sueldo medio alto, ¿cierto? Y acá, y acá, pues acá lo que yo hice fue que, bueno, esto por lo general se descuadra, como pudieron ver. Entonces yo acá, enfrente de cada uno de estos, le coloqué el código de SPSS. Por ejemplo, Surasia depende del 2, Subsahara de África del 3, el 1 es Latinoamérica. Aquí igual, 2, 3 y ¿cierto? Para Low Income, para Lower Middle Income, para High Income, para Upper Middle Income, ¿sí? Entonces depende del número. Entonces ahí está el numerito que le corresponde aquí en la vista de variables que les acabo de mostrar. Entonces esto, lo que uno hace, yo igual se los dejo ahí, es copiar, ¿cierto? Y pegar. ¿Sí? Y entonces miren que ya corresponde. O sea, digamos si ustedes verifican acá varios, se van a dar cuenta que corresponde. Entonces, sur de Asia, Sud, Europe, Sud, ¿cierto? Sí, entonces ustedes lo miran y va a corresponder, ¿no? Bélgica pues con Europa, Bélgica con Latinoamérica, Bolivia, ¿sí? Etcétera, etcétera. Y lo mismo acá. Tienen que ser los mismos números que están en la vista de variables, ¿no? Para que funcione. Listo, entonces, bueno, acá, aquí, desde el principio y acá. Y lo mismo acá, va a corresponder, ¿listo? Entonces acá de una vez se los guardo y se los dejo ahí hecho. Listo, bueno. Todo eso para poder hacer el análisis. Entonces primero pues hacemos pruebas de normalidad. Esas pruebas las vamos a hacer con con el porcentaje de mujeres en el parlamento. Entonces lo mismo, ya saben, estadísticos, explorador. Escogen la variable, escogen los gráficos de normalidad y aceptar y buscan Kolmogorov-Smirnov. Entonces acá, este es el mismo que está acá, ¿no? Entonces Kolmogorov-Smirnov les da un p-valor mayor a la significancia, luego indica que no se rechaza h nula o h0 y se dice que la distribución de la variable es normal. Por esta razón se usan pruebas paramétricas. Entonces para usar las pruebas paramétricas en este caso ustedes van a analizar comparación de medias, ¿cierto? Bueno, acá, a ver si yo recuerdo algo. Porque acá, sí, acá hay más de, acá hay varias que declarar. Bueno, entonces voy a intentar por acá, ver, que si a veces no funciona. Entonces comparar, aquí hicimos ANOVA de un factor, mujeres, aquí se dijo que era por región, a ver, por región. Entonces teniendo en cuenta, vamos a centrarnos que participan por regiones, ajá. Entonces el factor es regiones. Y bueno, acá hay algo importante. Lo que sucede acá es que no solamente nos están pidiendo si hay diferencias o no, sino en caso de que las haya las diferencias, mencionen entre cuáles regiones se da. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay que utilizar varias cosas. Primero, se van ustedes aquí a opciones
y hay que hacer una prueba de homogeneidad de varianza, es decir, hay que saber si se pueden asumir varianzas iguales o varianzas distintas para de esa manera poder escoger la prueba post-hoc, que la prueba post-hoc es la prueba que les permite diferenciar entre los grupos. Yo ya lo hice y sé que se asumen varianzas iguales, entonces a mí pues aquí ya pueden escoger cualquiera de estas, pero la prueba más común es la de Tukey. ¿Listo? Entonces aceptar y aquí aparece todo. Entonces bueno, primero, bueno, ya hicimos normalidad, ahora homogeneidad de varianzas. Aquí lo anoté, la homogeneidad de varianzas. Se asumen varianzas iguales, se asumen varianzas distintas. Ustedes pueden ver que la significancia es mayor a 0,05, ¿cierto? Entonces se asumen varianzas iguales, porque pues no se rechaza, entonces no se rechaza H0 y se asumen varianzas iguales. ¿Listo? Entonces ahí lo mismo de siempre. Como se asumen varianzas iguales, la prueba que se usa para eso es la prueba post-hoc, es la de Tukey. ¿Listo? Y si no, pues ahí hay otra que dice que, o sea, acá cuando ustedes, ¿cómo se dan cuenta? Entonces se van acá, sí, acá, ahí no les expliqué esta parte, y en pruebas post-hoc, mire, dice, asumiendo varianzas iguales, no asumiendo varianzas iguales. ¿Listo? Entonces así se dan cuenta de qué es lo que tienen que escoger. Y aquí lo que ustedes hacen es sencillito. Aquí, bueno, primero pues hay que mirar si hay significancia o no, porque si no hay pues apaga y vámonos. Si la hay, recuerden que en el ANOVA pues se coloca que se asume, el H0 es que no hay diferencias, el HA que sí hay diferencias, y aquí pues se ve que hay diferencias. Eso aquí se colocó, pues aquí, por acá, ¿dónde está la ANOVA? Acá está la ANOVA. Entonces acá está, y no existen diferencias, existen y se halla que existen. Como si existen diferencias, ahí sí hace la prueba post-hoc, se hace la de Tukey porque se asumen varianzas iguales. Entonces, bueno, aquí este cuadro yo lo copié y lo pegué acá, ¿cierto? Aquí la hipótesis nula que yo coloqué, la región X es significativamente igual a la región Y. Cuando hablo de la región X es que, por ejemplo, aquí se hacen todas las posibles combinaciones. Entonces se combina la relación que hay entre la región Latinoamérica con todas, la región de Subsahara con todas, la región del sur de Asia con todas, la del norte de África y bueno, no sé, Medio Oriente, sí, con todas, y así todas se combinan con todas, ¿cierto? Y entonces la diferencia de medios es significativa y trabaja del nivel 0.05. Aquí ustedes solamente hay significancia, es decir, solamente se va a rechazar la hipótesis nula, es decir, que no sean significativamente distintas, es decir, que sean significativamente distintas las regiones, la región una con otra, cuando la significancia, cuando el p-valor, el SIC, sea menor a 0,05. Entonces solamente miran esos cambios. Por ejemplo, aquí, pues no hay. Ah, no, acá hay uno, miren. 0.05, entonces corresponde con el oriente, ¿cierto? Con el oriente de Asia y el Pacífico, entre Latinoamérica y el oriente de Asia. ¿Listo? 0,05. Y el límite superior e inferior, si ustedes quieren ver cuál es mejor, cuál está mejor, cuando nosotros tenemos significancia, vamos a tener o límites inferiores, o límites superiores e inferiores positivos, o límites superiores e inferiores negativos. Estos, creo que ustedes todavía no lo han visto, pero estos son positivos. Entonces, cuando son positivos, quiere decir que esta que está acá, el primero, o sea, la media de este, va a ser significativamente menor a la media de este, es decir, la media en el parlamento, porcentaje de parlamento, con el porcentaje de parlamento en esta. ¿Listo? Eso ya lo tengo escrito. Y acá, bueno, yo ya miré la tabla, ustedes miran las significancias, si se van a dar cuenta de lo que les digo. Acá me di cuenta que otra que tenía era Europa Central y Asia con respecto a otros. Entonces, por ejemplo, acá tiene significancia con Medio Oriente y Norte de África, y tiene significancia con el Oriente de Asia y el Pacífico. ¿Sí? Miren, con estos dos. El resto, las significancias son mayores a 0,05, entonces
no se rechaza la hipótesis nula. Entonces solamente se rechaza para Europa con estos, con Medio Oriente y con el Oriente de Asia, y Latinoamérica con el Oriente de Asia. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Acá, pues uno dice, bueno, ya hay significancia, hay diferencia. Para mirar la diferencia, miran, ustedes se dan cuenta que los dos son positivos. Si los dos son positivos, quiere decir que la media de este va a ser menor a la media del segundo. Es decir, en este caso, a la media de Medio Oriente, quiere decir que hay más porcentaje hay menos porcentaje en el Parlamento de Europa que en el Parlamento de Medio Oriente y Norte de África. Eso, por allá hay Dubái, eso puede pasar. ¿Listo? Y acá, lo mismo, hay significancia, ustedes miran que es positivo, entonces quiere decir que es menor la media acá que con esta, es decir, el porcentaje de mujeres en el Parlamento aquí en Europa y centro de Asia, a Asia del Oriente, o hacia el este, como se dice, y el Pacífico. ¿Listo? Entonces acá, yo ya se los escribí. Pongo región X y región Y porque pues se dan cuenta que son muchas combinaciones. Dependen del orden, ¿no? X va acá y Y va acá. ¿Listo? Entonces mira, aquí les señalo cuáles tienen significancia. Estos dos son los mismos de acá que les mostré. Entonces, más bien los voy a bajar acá. Que los voy a dejar acá. Son los mismos, bueno, que está conmutativo, ¿sí me entienden? Está al revés. Que primero está aquí Asia y luego Europa, pero luego Latinoamérica y bueno. Sino que pues se escoge en un solo sentido. El resto pues no hay. Listo, entonces acá está. Entonces acá explico todo lo que les acabo de explicar. Donde hay significancias, es decir, dice, se señala un círculo azul las regiones que tienen diferencias significativas porque sus p-valores son menores a 0,05. Es decir, se rechaza H0 y se tiene. Es decir, se rechaza H0. ¿Cierto? Entonces aquí con mayúscula. Y esas regiones pues son estas. Esta que ven acá. Voy a colocarles acá. Esta que ven acá. ¿Cierto? Y esta que ven acá. Esas son las regiones que tienen diferencias. En Latinoamérica, pues como los dos límites son positivos, va a ganar esta, va a ganar la segunda. Tiene más porcentaje de mujeres superiores al Parlamento, gana la segunda. Y aquí lo mismo, como los ambos son positivos, ganan los segundos, es decir, le gana a este la media y a este, es decir, el porcentaje en el norte de África y en Medio Oriente es mayor al de Europa Central y lo mismo pasa en el Oriente de Asia y el Pacífico. ¿Listo? Listo. Y ahora, bueno, y ya para terminar, pues ya quedaría más fácil, identifique si existen diferencias estadísticas significativas en porcentaje de mujeres que participan en parlamentos de acuerdo con el INCON, o sea, de los países. Entonces, hacen lo mismo, los mismos procesos, hacen el ANOVA, pero el ANOVA ya no lo hacen con regiones, sino con INCON. ¿Sí? Mismo proceso. Entonces tienen acá las hipótesis nulas, la misma que les explicaba ahí. Aquí ya pues se vuelve muy sencillo porque el p-valor les da igual a 0.191 mayor a 0,05, lo que indica que no se rechaza HR, cumplir que no existen diferencias estadísticamente significativas entre las regiones del mundo en cuanto al porcentaje de mujeres que participan en el Parlamento. ¿Listo? Entonces, sí, esto es muy fácil porque se llegó a que no, como ya hay normalidad, podemos aplicar ANOVA y el ANOVA de una vez arroja que no se rechaza H0 y pues apague y vámonos porque pues para qué vamos a hacer una prueba de diferencia si no hay diferencias, ¿cierto? Una postcode. Entonces, bueno, esto ya para terminar, aquí recuerden, se van a análisis, se van a comparar, se van a la ANOVA y el lugar de región, pues escogen INCON y le dan a aceptar. Pueden quitar el post-hop porque pues no hay significancia, eso ya lo sé. Y aquí en el de resultados les da esa parte. ¿Listo? Bueno, pues espero que les haya servido la explicación.
Ahorita se los envío al correo y que tengan un buen día.